Alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Yo estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar. Notamos que mostraba débiles indicios de poder oír. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Yo estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, en la base del cráneo. Empecé a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y su deseo de oír. Había un cuento en particular que inventé para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una carga, sino una ventaja de gran valor. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses nos pidió que le dejáramos vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces tomó el asunto en sus manos. Una tarde se salió de la casa y le pidió prestados 6 centavos al zapatero. Compró unos periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, había logrado un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en su puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Ella veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño asistió a la escuela, al instituto y a la universidad, sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. Le enviaron como prueba un aparato eléctrico para oír mejor. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente se lo colocó y ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Emocionado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente, oía con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida, mi hijo podía conversar con la gente, sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos,
Pero la victoria aún no era completa. Debía encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Emocionado con el descubrimiento del mundo de los sonidos, escribió una carta al fabricante del audífono, contándole su experiencia. La compañía lo invitó a Nueva York a visitar la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, tuvo una idea. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas e ideó formas y medios de comunicarse con las personas con problemas auditivos y compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Puso por escrito su plan, y cuando lo presentó a la compañía, le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que, sin su ayuda, se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. Estoy seguro de que cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar la brecha del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. Ciertamente, no hay nada, correcto o equivocado, que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda hacerlo realidad. Estas cualidades están al alcance de todos. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a las personas desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Cómo sirve de medio para que las personas lleven a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto al darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin poder oír. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son hijas del pensamiento. Capítulo 3. La fe. Visualización y creencia para lograr el deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Este planteamiento le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transformación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con instrucciones repetidas al subconsciente a través del principio de autosugestión. Considere por qué usted está escuchando este audiolibro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transformar el pensamiento intangible del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones que describo en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo, y ello actuará en esa creencia, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para lograr eso que usted desea. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido para el crecimiento voluntario de la fe. Las emociones son los factores que dan vitalidad y acción a los pensamientos. Son su porción sentimental.
Mezcladas con cualquier pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los pensamientos que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. A partir de esta afirmación, se entiende que el subconsciente traduce en su equivalente físico un pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa, que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, logrando un estado de esperanza o convicción de que la transformación tendrá lugar. Su convicción, o su fe, es el elemento que determina la acción de su subconsciente. Usted puede engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Su subconsciente traduce en su equivalente físico cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Mediante la experimentación y la práctica, uno puede adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surge a través de la práctica. No puede aparecer con solo escuchar las instrucciones. Es esencial que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y le reste importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así, dominada, puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. Desde siempre, las religiones han exhortado a la humanidad a tener fe en algún dogma o credo, pero no han logrado explicar cómo hacerlo. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Tenga fe en usted mismo, fe en el infinito. Recuerde esto, la fe da vida, poder y acción al pensamiento. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riqueza. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la oración, nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión. Centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Uno puede llegar a creer cualquier cosa que uno se repita, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que combina con emociones constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y logros. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante.
Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con las suyas. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno pueda tener atrae infinidad de ideas afines, adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. ¿Cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea? Cualquier idea, plan o propósito se puede sembrar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días, hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el propósito de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que, mediante la autosugestión, cualquier deseo que tenga con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición a servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El subconsciente no distingue entre pensamientos positivos o negativos. Trabaja con nuestros pensamientos. El subconsciente traduce en algo real un pensamiento regido por el miedo, al igual que un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se la emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella. La autosugestión
nos conducirá a la paz y la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que, si germina y se pone en acción, lo eleva a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. He descubierto con mis investigaciones que detrás de casi cada hombre de posición destacada existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. Jesús, el Nazareno, encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe, con independencia de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que la fe. Consideremos el poder de la fe, tal como nos la mostró, por ejemplo, Mahatma Gandhi. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono, como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, es interesante analizar un excelente ejemplo para entender cómo se acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener. Se trata de una historia de comienzos de los 1900 de la United States Steel Corporation. La noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, nadie se imaginaba que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense.
J. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la hospitalidad que Charles M. Schwab les había brindado, organizaron la cena para presentar al joven empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que, si no quería aburrir a los Stillman y los Harriman y los Van Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendencias amables, pero nada más. Incluso en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba poco interés, que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación. Aunque algunos de los banqueros y agentes de habían visto antes a Schwab, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, un bebé de $1,000 millones, la United States Steel Corporation, nació allí. Quizá una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Su discurso obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5,000 millones de capital estimado que los comensales representaban. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia. Pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a uno de los principales inversionistas, J. P. Morgan, en invertir en sus empresas, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J. P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. John Gates, empresario del acero, había formado junto con Morgan la Federal Steel Company, una gran empresa. Pero al lado del gigantesco imperio de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esa empresa resultaba insignificante. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. Carnegie había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se volvieron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Morgan vio la oportunidad. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 le aportó la sugerencia de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico del mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos, de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los presentes dónde estaban los errores de su actividad habitual. Sus propósitos, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo.
Se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de razonamientos que Schwab le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante reticente. Al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le alegrara mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con él. Entonces acordaron verse en la casa de Morgan, en Nueva York. Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era, y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender?, preguntó. «Puedo intentarlo», repuso Schwab. «Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto», aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien. Pero, ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. Al mes siguiente, Schwab y Carnegie se reunieron y con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad, de los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo: «Muy bien, venderemos por este precio». La cifra era de unos 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: «Ojalá te hubiera pedido 100 millones más». «Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado», le respondió Morgan amablemente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. Pero se impulsaron tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones y todas las partes involucradas también. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de oír es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede convertirse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la United States Steel Corporation.
Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de haber surgido a la existencia legal, fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, sumada a la fe con la que contagió a J. P. Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. La United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando esté preparado para negociarle a la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere.